Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy lunes 30 de enero del año 2023, lunes cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa en tiempo de guerra o de desorden. La antífona de entrada nos dice el Señor: mis pensamientos son de paz y no de aflicción. Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los haré regresar desde donde se encuentren cautivos. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerrando las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron una fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con piel de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y maltratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos del Salmo 30 y el responsorio dice: quien confía en el Señor no desespere. El Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos,
y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Un testimonio muy fuerte, un testimonio que habla de la paz, de la misericordia que tiene Jesús para con el hombre. Esa misericordia tan grande que encuentra en esta persona a pesar de tener la condición que tenía. No nada más era un espíritu endemoniado, como había sucedido en otros acontecimientos con Jesús. No nada más era uno. Dice: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Jesús no nada más es capaz de darle orden a uno, es capaz de darle a cualquier endemoniado y al número que sea. La respuesta que tuvo el endemoniado fue: permíteme seguirte. Él se sintió sano, él se sintió libre, él se siente agradecido. Y eso es lo que importa en esta historia, el agradecimiento que tiene esta persona para con Jesús, para con su paz, para con lo que le da a él como humano. Le regresa la dignidad, la fortaleza y sobre todo, como dice aquí, vete con tu familia a vivir y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Esa es la gran enseñanza. Después de que el hombre había vivido separado de su familia por la condición en la que estaba, Jesús le dice: vete a vivir nuevamente con ella. Le regresa la familia y a la familia le regresa la paz con un hombre transformado. Pero no nada más eso, lo envía a contar lo que ha vivido. Cuando en otras veces hemos escuchado que les prohíbe a la gente que cuenten lo que han vivido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Probablemente el hombre en su momento de lucidez o los demonios en su momento de sentirse atormentados por el mismo demonio, van y le reclaman a Jesús y Jesús los reprime y le da la bendición al hombre. Podemos hablar de fe, como lo dice la primera lectura. ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Con este testimonio vemos que el hombre puede ser curado cuando Jesús se acerca. ¿Qué es lo que le piden los demonios? No nos atormentes. Danos oportunidad de salir y meternos en los cerdos. Danos oportunidad de salir y meternos en los cerdos. Y Jesús se los permite. Los espíritus salieron, se meten en los cerdos y los cerdos son despeñados y muertos en el lago y ahogados. ¿Quién fue el que tuvo fe en Jesús? ¿O quién fue el que en un momento dado creyó que Jesús podía salvarlos? ¿Los mismos espíritus inmundos
o el hombre dentro de su sensatez. Vemos que los espíritus fueron los que le pidieron, porque les decía, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Los espíritus estaban de alguna manera bien allí, pero ante la presencia de Jesús, ante la insistencia, es más, ni siquiera la insistencia, ante la presencia de Jesús, ellos son expulsados del hombre y piden permiso para entrar en los cerdos. La primera lectura que nos dice, ¿cómo es que el hombre en su fe, en la resurrección, habla de mantenerse firmes en la fe? ¿Qué es lo que nos dice? Hubo mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Probablemente aquí quien tenía la fe en recuperar a su esposo era la familia, era la mujer. De alguna manera, porque Jesús lo manda a vivir otra vez con su familia. O podemos ver que alguien de los que estaba en la comarca y trataba de darle sentido y de controlar para que no se lastimara, ese individuo era el que tenía la fe de que iba a ser salvado. Nos habla de fe. Todos aquellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzarán ver el pleno cumplimiento de la promesa. Pero el cumplimiento se da porque la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio es lo que hace que este hombre sea liberado de los demonios. Es lo que hace que los personajes de la primera lectura en la que tenemos, como Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y otros profetas, por su fe conquistaron los reinos e hicieron justicia. Ellos siguieron las promesas divinas del Padre. Estamos llamados, hermanos, a cumplir esas promesas, a vivir en fe. No importa cuáles sean nuestros demonios, no importa cuáles sean nuestras cadenas, no importa cómo sea el ambiente en el que estamos llamados a vivir nuestra fe para que brille la misericordia del Padre. Y en la misericordia del Padre es donde se va a hacer vida y se va a hacer luz el Evangelio. La oración colecta hoy, lunes 30 de enero del año 2023, lunes cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa en tiempos de guerra o de desorden. Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas la guerra y humillas a los soberbios. Dígnate apartar pronto de nosotros las crueldades y los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.